Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que el Señor aquí en este texto está siendo bastante contundente con el tema del divorcio. Como sabéis, esto es lo que desprendemos de las Escrituras, de la enseñanza de las Escrituras, y venimos en el Día del Señor como creyentes en Cristo para ver qué es lo que nos tienen que decir las Escrituras. Y generalmente lo que nos enseñan las Escrituras es lo contrario a por dónde se mueve el mundo en el que vivimos. Siempre vamos a encontrar esas dos antítesis. Da igual la época que vivamos, la Escritura marca un camino rectísimo y las sociedades van cada una por donde le parece oportuno. Generalmente en contra de la Escritura, generalmente. La familia en las Escrituras ocupa un lugar clave en la vida humana, porque es la canalizadora del conocimiento, de la cultura, del desarrollo y de producir la madurez en el ser humano. Es en el contexto, la familia, donde se capacitan nuestros hijos para que se enfrenten al mundo, el mundo que es su mayor enemigo. Tienen entonces que estar capacitados para pensar bíblicamente y no para pensar vulgarmente como piensa la mayoría de la gente del mundo. Por lo tanto, hay que adiestrar su mente para que puedan pensar con criterio. Ahora bien, a causa de que el matrimonio ha sido instituido por Dios en la creación, fue instituido por Dios en la creación, es una de las instituciones, juntamente con la Iglesia, más atacada. Es evidente que Satanás va a usar toda su artillería para derribar todo aquello que Dios haya dejado establecido en su palabra como una normativa de vida para nosotros. Así que cualquier cosa que Dios diga en su palabra, el hombre siempre se va a levantar para acabar con esto. Vamos a ver en esta mañana 5 puntos que nos van a mostrar el alcance del pecado, cómo se mueve el pecado y las áreas, fundamentalmente centrándonos en el tema del divorcio que nos ocupa, en las que afecta. En primer lugar, encontramos una rebelión permanente. El hombre es bueno. No tenemos más que ver todas las guerras que ha habido a lo largo de toda la historia. Menos mal que el hombre es bueno, porque si fuera malo, viviríamos en el infierno directamente. Encontramos en el ser humano, primer punto, repito, una rebelión permanente. Así tenemos que cuando Dios se revela a sí mismo como el Dios creador de los cielos y de la tierra, que trajo a la existencia de la nada todo lo que existe, hay una animadversión del ser humano para derribar la posición de Dios y decirle: Dios, tú no eres el creador. Esta es la condición natural del ser humano. Todo esto ha ocurrido por casualidad. Cuando se nos muestra en la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, nos encontramos que esa criatura que ha sido creada, el ser humano, se las ingenia para jugar con la filosofía especulativa y quitarle a Dios la posición que ostenta como el creador, el que trajo al hombre de la nada a la existencia y le impartió la vida, el hálito de vida. Entonces el hombre, como quiere cargarse a Dios como sea, prefiere decir que viene del mono antes que asumir que Dios es el creador. Qué monos, ¿verdad? Monos totales. O mejor aún, los creyentes. ¡Ay, los creyentes! ¿Cómo los creyentes van a creer en el mono? No, los creyentes quieren algo mejor. Quieren a un Dios hecho a su imagen y semejanza. Pero no ellos hecho a imagen y semejanza de Dios. No, es un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Que cumpla todo lo que yo quiero. Que sea como yo quiero que sea. No como Él se ha revelado. No, como yo quiero que sea. Y por lo tanto es todo amor, y luego todo amor, y luego todo amor. Qué bonito.
Vivimos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Pero el conejo de Alicia no lo encontramos, ni la chistera, ni no encontramos nada. Pero muchos se quieren engañar pensando que todo es amor y todo es rosa y todo pasteloso. Pero esto no es lo que vemos en la vida normal. Y si alguien tiene un poco de cerebro, verá que en el entorno donde se mueve las cosas son distintas. Cuando la Biblia nos habla de cómo Dios estableció el género masculino y femenino, Dios creó al hombre varón y hembra, el ser humano llega con su ideología de género, que es la religión de hoy, la ideología de género, y presiona para divulgar su sectarismo, haciéndonos creer que cada uno puede ser hombre o mujer según le plazca y a voluntad. Esto es ya la nueva incorporación a la religión de ideología de género, por la que tú hoy dices, hoy voy a ser un hombre, y eres un hombre. Pero mañana dices, hoy voy a ser una mujer, y eres una mujer. Y nadie te lo puede discutir, porque lo importante es lo que tú sientas. Claro, no sientes que eres tonto de remate, porque entonces todos los demás te lo dirían. Eso no. Pero lo de ser hombre hoy, mañana mujer, y mañana y pasado mañana, no se sabe qué, esto sí que es interesante. Todo con no asumir lo que Dios dice. Cuando Dios establece en su palabra que Adán y Eva se unieran para crecer y multiplicarse, resulta que ahora tenemos el rechazo a la institución matrimonial. No queremos el matrimonio. Es mejor que nos casemos unos con unos, otras con otras, otros con otros. Da igual, ¿qué más nos da? Propósito, cargarse lo que Dios establece. Así que aunque Dios establece el matrimonio como un vínculo fundacional para el progreso del ser humano, el hombre establece el divorcio porque no quiere ningún vínculo que Dios haya establecido. Ninguno. Niega al Dios creador. Niega al Dios que hace diferencia entre hombre y mujer. Niega al Dios sabio. Niega todo tipo de los atributos que Dios tiene. Hay que cargárselo por todos los medios. Cuando nos encontramos en las Escrituras cómo Cristo establece su iglesia, cómo Cristo muere por su iglesia y que nos dio unas normas regulativas para la adoración, así como para su propósito y finalidad, ser columna y baluarte de la verdad, nos encontramos que aquellos que se llaman creyentes reniegan de la iglesia. Reniegan de la iglesia. No, Cristo murió por mí. No, Cristo murió por la iglesia. Si tú estás dentro de la iglesia, también. Pero el contexto es la iglesia, no eres tú particularmente. El contexto es la iglesia. Pues ahí tenemos a los creyentes, que supuestamente van a la iglesia, pero como se le ocurre al pastor llamarle la atención a alguno por algún tema, rápidamente huirán despavoridos de la iglesia, porque ¿cómo puede afectar a mi ego, a mi soberbia, a mi orgullo el que el pastor me pueda decir tal cosa? Entonces se van. Adiós al sentido del deber, adiós al sentido de la lealtad, adiós al sentido de la responsabilidad de estar integrados y unidos en una iglesia verdadera, adiós. Porque lo importante soy yo. Curiosamente, este tipo de personas no se irán de sinagogas de Satanás, no, porque allí tienen todo lo que sus sentidos les demandan. Tienen arte, tienen jolgorios, si hoy estuviéramos en una de estas iglesias, aquí tendríamos danzas, panderos, bailando unos por aquí y otros por allá. Esto es lo que le apetece al cuerpo. Pero si están en una iglesia verdadera, donde son expuestos a la doctrina firme y tajante de la Escritura, a que moldeen sus conciencias de acuerdo a la Escritura, a que se sometan al Cristo de la Escritura, eso no. Cometen, por tanto, es lo que veíamos la semana pasada, cometen divorcio porque se van de la esposa de Cristo. Se separan de la esposa de Cristo. Cometen deslealtad, cometen ingratitud y cometen un malísimo testimonio. La Iglesia es nombrada figuradamente la esposa de Cristo. Por esta razón, cuando un creyente está en una iglesia verdadera, seria, firme, responsable, con temor de Dios en su corazón, que es columna y baluarte de la verdad, no debería irse alegremente cuando las cosas no vayan como a él no le gusta. O tú haces eso cuando discutes con tu marido, dices, carta de divorcio y te vas. ¿Lo haces eso? Mejor aún, en tu trabajo, cuando no estés de acuerdo con lo que dice tu jefe, por favor, dile, me voy, y te vas. Hazlo también, hazlo. Verás tú lo que va a ocurrir. Y si eso no lo haces en tu trabajo y asumes lo que tu jefe te diga, porque en la iglesia no se asume los principios regulativos en la adoración, en la disciplina y en todo lo que implica la doctrina de la iglesia. ¿Por qué no se asume? Cuando Dios nos deja el libro de Génesis,
llegan quienes se llaman creyentes, atención, y entonces nos dicen que este primer libro es simbólico. Apocalipsis no. Apocalipsis es literal, es decir, hay una bestia con 7 cuernos, 18 ojos, 3 cabezas, eso es literal, lo vamos a ver cualquier día que salgamos a la calle. Pero Génesis no. Génesis es simbólico. Entonces el hecho de que Dios crease de la nada y trajese a la existencia todo el universo, eso es simbólico. Porque la gente que vivía en aquel tiempo eran retrasados mentales y había que hablarles de esta manera, como en cuentos. Pero claro, nosotros ya, 4.000, 5.000, 6.000 años después, que el cerebro no nos cabe en la cabeza, somos muy inteligentes. Y entonces a nosotros nos tienen que hablar de otra manera, no estas cosas, estas bagatelas del libro de Génesis. Bien, si tú tiras el libro de Génesis a la basura o dices que es simbólico, por favor, tira toda la Biblia, porque no te vale para nada. El libro de Génesis establece todas las doctrinas fundamentales y medulares del Evangelio. Si quitas Génesis, quitas todo. De manera que estudiando la Biblia y empezando por el libro de Génesis, vemos una por una todas las acciones del Dios creador, del Dios legislador y del Dios redentor. Y todas ellas, sin excepción, son atacadas por el ser humano. De manera que vemos una indisposición natural, una indisposición rebelde, una indisposición para montar un motín continuo contra Dios. Y por supuesto, los que se llaman cristianos, al despreciar las doctrinas y las enseñanzas del libro de Génesis, están haciendo exactamente lo mismo que los impíos. Quitar a Dios de su trono, de su gobierno, de ser el Dios soberano, de ser el Dios creador, de ser el Dios legislador, de ser el Dios redentor. Se lo quitan directamente. Debemos recordar, por tanto, cuáles son nuestros signos distintivos como cristianos. Es decir, los cristianos pensamos opuesto a cómo piensa el mundo, en todas las áreas, porque es lo que nos enseña la Escritura. Y tenemos que ceñirnos y someternos a la enseñanza de las Escrituras. No debemos permitir que la moda de pensamiento único, la presión social en la que nos vemos inmersos, el aparente éxito de las iglesias falsas, rebajen, desprecien y anulen las enseñanzas definidas en las Escrituras que nos muestran quién es Dios, que nos muestran quiénes somos nosotros y que en medio de esta guerra debemos entender que lo único que se persigue es acabar con el Dios Trino, acabar con el conocimiento de Dios, anularlo, por supuesto, y también pervertir todo lo que Él ha dejado por escrito, por si quedan dudas. Esta es la intencionalidad del ser humano. Ahora nosotros, como Iglesia de Cristo, sabiendo el engaño de Satanás, el pecado en el que está el mundo, y cómo se mueven los pensamientos de los hombres, las modas de pensamiento, las ideologías para llevarnos de acá para allá, nosotros tenemos que estar centrados en la roca. Tenemos las Escrituras, la palabra de Dios, que nos ha sido dada por los profetas y los apóstoles, que el Señor Jesucristo también intervino, y que el Espíritu Santo mueve las Escrituras para enseñarle a la Iglesia qué es lo que debe creer. Hoy es el día, por lo tanto debemos prestar atención. Dijimos que al contrario del matrimonio que fue instituido por Dios, el divorcio es una institución humana. Y esto es lo que el hombre generalmente ha hecho. En segundo lugar, vamos a ver un encuentro provocador, el de estos fariseos con el Señor Jesucristo. Cuando estos fariseos se acercan a Él, ya lo hacen con la intención de ver dónde le pueden cazar, cómo le pueden poner en evidencia para atacarle, porque era su único objetivo. El Señor reconoce en esta conversación que tiene con estos fariseos, reconoce que el divorcio constituye un cambio sobre lo que Dios mismo estableció cuando creó al ser humano en Génesis. Por eso dice el Señor, ante la pregunta perversa de estos fariseos, sobre que se le dé carta de divorcio por cualquier causa, el Señor dice, pero en el principio no fue así. Esto es lo que ellos argumentan, pero esto no es lo que está establecido. Vamos a hacer un análisis de este encuentro provocado por los fariseos para tentar al Señor. Versículo 3 del capítulo 19 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Vinieron a él los fariseos, estudiosos como nadie más de la palabra de Dios, se sabían de pe a pa todo el Antiguo Testamento, esa era su profesión, eran maestros de religión, y se acercan al Señor. Intencionalidad, tentándole. Es decir, ¿dónde podemos encontrar una brecha para que a partir de ahí acabemos con él? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta es la pregunta.
Ahora, la pregunta encierra una intencionalidad perversa. De ahí que ya se nos pone sobre aviso en el texto sobre la intencionalidad de los fariseos. Querían provocarle, encontrar algún fallo, alguna incoherencia, algún desliz que les sirviera como arma arrojadiza para atacar a Cristo sin piedad. Cristo era su mayor enemigo. Es al que estaban esperando. Esperaban al Mesías. Llega el Mesías y lo quieren matar. Pero estaban esperando al Mesías. ¿Aquí qué está pasando? Es como el hombre. Todo el mundo se cree bueno. Todo el mundo se cree que ama a Dios. Pero luego le muestras el camino que Dios determina y es que yo quiero el Dios a mi antojo, no el que dice la Biblia. Yo quiero a mi Dios, pero no al Dios de las Escrituras. Pues esta era la actitud de los fariseos. Cristo era su mayor enemigo y cualquier respuesta le iban a usar perversamente para acabar con él. El texto al que los fariseos hacen referencia se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Allí se nos dice, está estableciendo estas leyes civiles Moisés. Leyes civiles, no confundir con las leyes ceremoniales, que tenían que ver con los sacrificios, con los holocaustos, con las ofrendas de paz, con todo lo que conllevan las leyes ceremoniales, ni tampoco confundir con las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Cuando uno no tiene claro qué es cada cosa, al final no sabe qué es lo que cree. Por eso estudiamos las Escrituras. Deuteronomio 24. Cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es lo que dice el texto. Pero fijaos el argumento de los fariseos, que son estudiosos de las Escrituras y que, por supuesto, se las deberían saber de memoria. La pregunta de los fariseos ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? Pero esto no es lo que hemos leído. Deuteronomio dice, cuando algún hombre tomara una mujer, se casara con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entonces le presentará carta de divorcio. La pregunta de los fariseos ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? Ya vemos la diferencia. Por cualquier causa no es algo indecente, es por cualquier causa. Nos dice Hendriksen comentando este texto. La situación social era la siguiente. Entre los judíos había una diferencia de opinión en cuanto a lo que Moisés había enseñado con respecto al problema del divorcio. ¿Qué significa exactamente haber hallado algo indecente, como dice el texto de Deuteronomio? ¿Significa algo escandaloso, algo impropio, conducta impropia, algo ofensivo, algo vergonzoso? Y había dos corrientes de pensamiento en este sentido. Una según Shammai y sus seguidores, donde defendían el hecho de que el texto hace referencia al adulterio. Pero había otra corriente defendida por Hillel y sus discípulos, que el sentido era mucho más amplio. Ellos enfatizaban las palabras si no le agradare. Claro, si no te agrada a alguien, imagínate, tú piensas a lo largo de la semana las personas que no te agradan. Y el 99%, salvo tú, no te agrada a nadie. En consecuencia, al enfatizar estas palabras, si no le agradara, permitían el divorcio por las razones más triviales, de modo que el marido podía desechar a su mujer si ella le servía una comida que estuviera ligeramente quemada. Claro, la respuesta es, Juanito, ¿por qué no te la haces tú? Y así te la haces a tu gusto. ¿Por qué tengo yo que hacer la comida? O bien, si la mujer, esto es lo que enseñaba literalmente esta escuela de pensamiento, o bien si la mujer hablaba en un tono tan alto que los vecinos podían oírla. Divorcio. Bueno, en algunos barrios se tenían que divorciar todos, porque no les hace falta el teléfono móvil. No sé por qué se inventó el teléfono móvil, porque a algunos no les hace falta. El añadido que habían puesto los fariseos está entonces en la frase por cualquier causa. Porque eso es lo que están añadiendo los fariseos a las palabras de Moisés, por cualquier causa, que es lo que defendía esta segunda corriente de pensamiento. Así que aquí llegamos a nuestro tercer punto, retorciendo las Escrituras. Esta era una disposición constante entre los fariseos, el retorcer las enseñanzas de las Escrituras y decir lo que las Escrituras no dicen. Por ejemplo, Mateo 5:33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero esto no es lo que aparece en las Escrituras. Están mezclando dos textos y uniéndolos para decir otra cosa distinta a la que las Escrituras dicen. Mateo 5:43.
oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Vosotros habéis leído en algún lugar de las Escrituras que diga, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis leído en algún lugar? Pero ¿es esto lo que enseñaban los fariseos? ¿Es esto lo que enseñaban los fariseos? Los fariseos decían que el prójimo quería decir solamente el israelita. Por lo tanto, enseñaban que nos tenemos que amar todos los israelitas. Y los que no tenían nacionalidad israelita eran considerados no solamente como extraños, sino como enemigos. Por eso veis cómo se le ponían los pelos de punta a los judíos cuando el evangelio podía ser anunciado a otros países, a los gentiles, a quien ellos nos llaman perros. Cuando a Jonás se le dice, ve a Nínive, Jonás dice, vamos, no voy a predicarle a un gentil ni aunque me muera. Y se mete en el barco y casi se muere, hasta que entendió que la salvación es de Jehová, y entonces lo vomita el gran pez. Pero no querían nada que tuviera que ver con el plan de redención dado a los gentiles. Por eso cuando el apóstol Pablo es enviado a los gentiles, esto era inconcebible para ellos. Pero si solamente nosotros somos los que podemos tener la elección de Dios, es para nosotros únicamente. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Amamos a nuestros israelitas, pero a nadie más. Así que cuando Isaías, por ejemplo, ya sabéis que desde Abraham, en su simiente serán benditas todas las naciones. Esto parece que los fariseos no se acordaban del texto. Tampoco se acuerdan del texto de Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De dónde vendría el Galileo? El Galileo, ¿no recordáis que Jesús le llama el Galileo también? Es decir, que había algo importante entre los gentiles, porque desde allí vendría también la luz. Mateo 12, 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estos son citas tomadas del Antiguo Testamento. ¿Y los fariseos no se acordaban? Hechos 9:15, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, de todos, porque el evangelio anunciado es hasta los confines de la tierra, es para todos. Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para ellos era inconcebible. No podían entenderlo, porque toda su estructura judía decían, amarás a tu prójimo, los israelitas, y aborrecerás a tu enemigo, los gentiles. Hechos 10:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Guau! ¡Increíble! Pues sí, pero esto no es lo que entendían los fariseos. Pero hay más ejemplos de la perversión en las enseñanzas de los fariseos, cómo retorcían las Escrituras, pero muy bien maquilladas. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ese texto tal que así no está. Le habían añadido, habían juntado dos textos. Dice Lloyd Jones, no matarás está en los 10 mandamientos. Y si los fariseos enseñaban no matarás, sin duda que enseñaban la ley. Pero habían añadido algo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y lo que hacían con este añadido es que las implicaciones de transgredir el mandamiento eran solamente civiles, pero no tenían nada que ver con su situación delante de Dios. No, eso lo borraban. Solamente era ante el gobierno civil. Pero esto no es el propósito del mandamiento, que son leyes morales, no son leyes civiles. Es tu corazón delante de Dios. Eres tú delante de Dios. Pero esto los fariseos astutamente lo habían retorcido y lo presentaban como un asunto civil. Poco les importaba la palabra de Dios. Desde luego los fariseos en nuestros días tienen como seguidores fieles a los católicos romanos, a la Iglesia Católica. A pesar de que en el primer y segundo mandamiento se prohíbe tajantemente la adoración que no sea a Dios, se prohíbe tajantemente que nadie se incline, ni reverencie, ni honre a las imágenes, ellos lo pervierten. Quitan el primero y segundo de los mandamientos, meten en el catecismo
amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, eso es una verdad, pero no es lo que dice el primero y segundo de los mandamientos. Es lo que aquí están haciendo los fariseos cuando se acercan al Señor y le tientan. Es lo que dicen respecto a no matarás, ellos. Es lo que dicen respecto a no jurarás. Eso lo dice, pero al añadirle más cosas, ya han pervertido completamente el sentido de lo que allí se está enseñando. Y eso es lo que hacen los católicos romanos. Quitan el primero y segundo de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, quitan los dos y nos dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y todas las iglesias tienen de idolatría. Todas llenas de idolatría. Porque han quitado de en medio los dos primeros mandamientos. De manera que esa es la posición que también estaban usando los fariseos. Por eso preguntan, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? Y repetimos, esto no es lo que estaba diciendo Moisés, es lo que ellos habían añadido, por cualquier causa. Y antes de dar respuesta al Señor, les muestra que el planteamiento de la pregunta es incorrecto. El planteamiento es incorrecto. Sabéis que si una pregunta no se hace correctamente, ya el error está más que sobradamente expuesto. Por ejemplo, es un ejemplo tonto que lo he expuesto en otras ocasiones, pero que lo vamos a repetir. ¿Vosotros sabéis cuántos dedos tenéis en la suma de las dos manos? No es el número que estáis pensando. Y os voy a demostrar por qué no es 10. Tenemos dos manos. Empezad a contar. 10, 9, 8, 7 y 6. Y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. 6 más 5, ¿cuántos son? ¿Veis cómo si se plantea mal una pregunta, el resultado es erróneo? Está mal planteada la pregunta. La secuencia se ha roto. Tenemos 11 dedos. Si esto estuviéramos hablando en el tema espiritual, la gente asumiría que tenemos 11 dedos. Pero como no somos tontos y sabemos contar secuencialmente, decimos, hombre, no me vas a engañar en que tengo 11 dedos, que tengo 10. Y lo puedo demostrar. Porque la pregunta está mal hecha. Pues esto es lo que hacen los fariseos. Y esto es lo que hacen los católicos romanos. Y esto es lo que hacen muchos para pervertir el sentido de las Escrituras. Así que veremos, en cuarto lugar, cómo se puede ser tan ignorante de las Escrituras. El Señor comienza a instruirles. ¿No habéis oído que desde el principio el Creador los hizo varón y hembra? ¿No habéis oído? ¿No habéis leído? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. ¿No habéis leído? Sabéis leer, ¿verdad? Les está diciendo a los fariseos. Vosotros sois expertos, sois los maestros de Israel. ¿Y no habéis leído esto? O sea, os da el cerebro para manipular la enseñanza de Deuteronomio 24. ¿Y no os llega para ver lo que dice el libro de Génesis? Si los fariseos conocen Génesis 1.27, allí se nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esta es la creación de Dios. Entonces también deben saber, por lo inteligentes que son y porque son fariseos, que Adán fue creado antes que Eva. Ella fue creada después. Y especialmente es porque cuando Adán empieza a ponerle nombre a todas las criaturas vivientes, en medio de las cuales Dios les había puesto, vio que el león tenía una leona, vio que el gato tenía una gata, vio que el elefante tenía una elefante, vio que la jirafa tenía un jirafa, y entonces vio que todo el mundo tenía pareja. ¿Y yo? Y ahí interviene Dios en su misericordia y le da al hombre su pareja. Después de que ha creado todo, es la última creación. Dios le da al hombre su ayuda idónea. Y lo que el Señor les está haciendo recordar a los fariseos es, ¿tú no has oído lo que dice Génesis? ¿No recuerdas lo que dice Génesis? ¿Lo has leído? Eres un maestro de Israel. Así que antes de plantearnos el divorcio, tenemos que recordar el origen. Y allí en el origen, el divorcio no se contempla. No se contempla. Es una aportación del egoísmo del hombre, por la tozudez de su corazón y por su rebelión continua contra Dios, por su pecado. Pero el divorcio no está contemplado. En Génesis 2.24, Dios ordena que por esa misma razón, esto es, debido a que la unión de un hombre y una mujer tenía el propósito de ser tan íntima, y ya que fueron destinados el uno para el otro, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Es una unidad independiente y completa. Tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que vivir su vida. Queda claro, por tanto, que el Señor consideraba tanto Génesis 2.24 como 1.27 como una ordenanza divina. El Señor consideraba el matrimonio como una ordenanza divina.
como una unión indisoluble, una unión hasta que la muerte los separe. Fue Dios quien estableció esa unión. Fue Dios quien dio el mandamiento, fructificad y multiplicaos. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Fue Dios quien llevó a Eva ante Adán para que fuese su esposa. Así que desde todos los puntos de vista que lo podamos coger, esto es una institución divinamente instituida. Pero la moda de pensamiento y el pecado del corazón del hombre, los deseos, el egoísmo y todo lo que esto implica, tiene graves implicaciones. Los fariseos se habían acostumbrado tanto a hablar del divorcio, era un derecho, y olvidaban el propósito y el origen del matrimonio. Parecían mucho más enfocados a enfatizar la enseñanza del divorcio que la del matrimonio. Por eso, cuando ellos hacen referencia, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla, que hacen referencia a Deuteronomio capítulo 24, el Señor les dice, pero eso fue por la dureza de vuestro corazón. Eso fue por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió dar carta de divorcio, pero en el principio no era así. Fue por vuestro pecado, pero en el principio no era así. Una cosa es decir, si tienes buenas y legales razones, porque las hay, el Señor mismo lo dice, por adulterio, uno se puede divorciar si la otra parte adultera, se acabó. Si quiere, si no, le perdona y siguen. Pero si quiere, esa es la única opción de divorcio. Una cosa es decir, si tienes buenas y legales razones para desechar a tu esposa, debes proporcionarle un documento legal que ampara el divorcio y que expone las causas para que aquello sea legal. Además, debes considerar muy cuidadosamente lo que vas a hacer, porque si después te arrepientes, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y otra cosa muy distinta es decir, si no te gusta tu esposa, la despides. Eso no es lo que está enseñando la Escritura. Moisés había hecho todo lo que estaba en su mano para oponerse al divorcio. Pero recordamos lo que decíamos la semana pasada. Moisés está legislando una nación. Tiene que organizar la sociedad para que funcione. No era una iglesia, era una nación. Tiene sus leyes civiles. Y eso es lo que aquí se está ejerciendo. Esto también ocurría con otro tipo de prácticas que ellos, como nación, tenían que tener en su legislación. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la poligamia? Si no diferenciamos nación con iglesia, vamos a cometer muchas atrocidades. Moisés legisla una nación, donde la mayoría son inconversos, la mayoría son impíos, y hay un remanente pequeñísimo que son creyentes, dentro de Israel. Y Moisés tiene que legislar para todos. Y resulta que está la poligamia. Esto tiene que quedar legislado, porque los hijos, ¿de quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? ¿Está aceptada por Dios la poligamia? No, porque el Génesis nos dice, varón y hembra los creó. Se juntaron los dos, varón y hembra, y se acabó. No es varón y 18 hembras. No, es uno y una. Uno y una. Uno y una. En aquel tiempo había poligamia por la presión de los países vecinos y por lo tanto ellos también asumieron que eso era lo natural. Pero lo asumieron por natural porque no se estudiaban las Escrituras, porque si no hubieran llegado a la misma deducción que nosotros los cristianos, porque nosotros nos basamos en Génesis para llegar a la conclusión de que es uno y una. Pero en aquel tiempo, por la presión de los países vecinos, por las modas sociales, ellos admitieron la poligamia. Y por lo tanto había que legislar la poligamia, evidentemente. ¿Qué pasaba con el concubinato? ¿Dios acepta el concubinato? El concubinato es que tienes una amiguita en casa, sin estar casados. ¿Dios acepta el concubinato? Díselo a tu mujer a ver si lo acepta. Y ya verás tú dónde acabas hoy. Pues claro que no lo acepta. Pero en aquella nación tenían que legislar, porque había concubinas. Por ejemplo, Abraham tenía concubinas. Tenía una, Agar. ¿Hablamos de Salomón? Tenía 300 y pico. Había 600 mujeres, 300 concubinas, 1000 en total. Se podía entretener un ratillo. Hablamos de Gedeón, que también tenía concubinas, y vemos que a muchos de los hombres de Dios, por la presión social, eso lo aceptaban como natural. Y por lo tanto, Israel como nación, en sus leyes civiles, tenía que legislar para una realidad.
¿Eso es lo que Dios enseña en su palabra? No, pero Moisés está legislando una nación, no una iglesia. ¿Eso lo podríamos aceptar en la iglesia? Evidentemente no. Pero si alguno de nosotros fuera presidente del gobierno, tendría que legislar para una nación, no para una iglesia. Otra práctica. Los esclavos. Tenemos numerosas leyes de los esclavos. ¿Dios permite los esclavos? Pues no. Pero en el país, y por las circunstancias socioculturales, y porque era lo normal en aquella época, los esclavos, había esclavos de todos tipos y colores. Había grandes mercados de esclavos. José fue llevado como esclavo. José sirvió como esclavo. Por lo tanto, en Israel también había esclavos. Había que legislar. ¿Eso nosotros lo podríamos aceptar? No, pero Moisés está legislando una nación. Y por lo tanto es lo que tiene que hacer, legislar. Pues igual pasa con el divorcio. ¿Esto es lo que Dios aprueba? No, pero Moisés tenía que legislar una nación. Por lo tanto, el divorcio también tenía que estar dentro de la legislación de las leyes civiles de Israel. La regulación de todas estas prácticas, que como el divorcio no existían desde el principio, muestran la misma necesidad de legislar un país. ¿Hoy aceptaríamos la poligamia? ¿Aceptaríamos el concubinato? ¿Aceptaríamos la esclavitud? En absoluto, porque nuestra sociedad ya no lo acepta, pero no por principios bíblicos. Porque hoy la sociedad acepta la ideología de género, que es contraria a los principios bíblicos. Ahora, dentro de 250 años, si el Señor no ha venido, veréis dónde se ha quedado la legislación sobre ideología de género. Ninguno va a estar para contarlo, pero seguramente lo sabremos. Y habrá quedado en nada, porque estos son modas pasajeras. Tristemente, el cristiano en general, con todos los respetos tenemos que decirlo, es un ignorante empedernido. No se estudia las Escrituras, no se las estudia. Aquello que debería ser su más importante ocupación para saber cómo tiene que pensar sobre todos los asuntos que envuelven la vida del hombre sobre la tierra, no le preocupan en absoluto, sino haceros un examen vosotros mismos. 66 libros de la Biblia, por favor, repetirlos. A ver cuántos se lo saben. Ahora, decirle a uno que le gusta el fútbol cuáles son los 11 del equipo inicial de este año. Y cuáles son los 11 de hace 5 años. O de hace 10. Y os lo va a decir. El fútbol. Y resulta que los creyentes, que dicen tener su confianza en Dios, su esperanza en Dios, que Dios es todo para ellos, no tienen ni idea de nada. Dile a un creyente que te diga los 10 mandamientos de memoria. 10 mandamientos. No es un equipo de fútbol ni siquiera. Y no se lo saben. Pero si esto debería ser lo que tú sabes desde niño, desde pequeñito. Dejas el chupete y empiezas a aprender los 10 mandamientos. ¿Y por qué los cristianos en general no se lo saben? ¿Por qué no se saben textos de la Biblia? Si es lo que normalmente tenemos, ¿no? La Biblia en la mano. ¿Pero te sabes la Biblia? No, pero en la mano me queda fenomenal. Sí, pero si no te la sabes, de bastante te sirve. O sea, estás muerto de hambre. Tienes un pavo relleno humeante y te mueres de hambre porque no te lo comes. Pero si el pavo es para comértelo, para que lo ingieras. La Biblia es para que la ingeramos, para que conozcamos lo que Dios nos ha revelado a través de ella. La tenemos que ingerir, tomar para nosotros, porque es para nosotros. Quinto punto. Ciegos, guías de ciegos. Todos los nacidos en Israel eran israelitas, por el simple hecho de que sus padres eran israelitas y nacían en territorio de Israel. La circuncisión se les daba como señal de la ciudadanía de Israel. Pero esto correspondía a las leyes civiles. Digo esto por toda la empanada que hay con respecto al divorcio, a lo que decían los fariseos, de por cualquier causa te puedes divorciar, y cómo se tergiversan las Escrituras. Otro tipo de tergiversación de las Escrituras es este. La Iglesia Católica, como siempre ha tenido un poder extraordinario, hasta bien entrada la Edad Media, el siglo XVI, tiene una hegemonía total, y todo el mundo conocido, y hasta el desconocido, porque es cuando vamos a América, y entonces los españoles aplicamos un método de conversión infalible. O te conviertes o te corto la cabeza. Caramba, todos se convertían, increíblemente. Ahora salimos a la calle y le decimos, ¿quieres conocer a Cristo? Nadie quiere. Pero en aquel tiempo funcionaba el método. O te conviertes o te corto la cabeza. Todos convertidos, todos católicos de la noche a la mañana. Nosotros utilizamos otros métodos, que son los que Dios en su palabra nos dice. La Iglesia Católica, como ha tenido siempre un poder omnívoro y un poder terrible, da igual el país en el que tú pudieras nacer, eras católico. Simplemente por el hecho de nacer, ya eras católico. De hecho, yo descubrí que era católico porque cuando fui a hacer el servicio militar,
El Señor me dio la oportunidad de trabajar en Capitanía General y vi mi ficha y ponía religión, católico. Digo yo, pero bueno, rápidamente me cambié a protestante. Digo, lo que tenga que pasar, que pase, pero yo no soy católico y no me pueden fichar como católico. Pero aquí, por nacer, ya eres católico. Porque eso lo entiende la gente, que como naces en entornos dentro del Imperio Romano que eran católicos, pues aquí todos somos católicos. Esto es curioso porque hacen igual nuestros hermanos presbiterianos, que consideran que al igual que la circuncisión era la señal del pacto y por lo tanto de ciudadanía de Israel, ellos entienden que el bautismo es el que te da derecho a pertenecer a la Iglesia. De manera que cuando vienen los bebés al mundo, ellos los bautizan y dicen, ya es miembro de la Iglesia. Hombre, ya, pero estos son leyes civiles. Cuando tú naces, la ley civil, sobre todo en entornos católicos, es que hasta que no te bautizan, no te ponen el nombre. ¿Os acordáis de esto, no? Si te mueres sin bautizarte, como poco te vas al purgatorio. No te dicen que te vas al infierno porque, según ellos, como no has hecho malas obras, no eres pecador todavía. Claro, la idea del pecado que tienen los católicos es para otro sermón bastante grande. El asunto es que cuando tú te bautizas es cuando te dan el nombre y entonces tienes reconocimiento civil. Pero esto es un error garrafal, porque estos son leyes civiles. Si nos vamos a la Iglesia, ¿cómo pueden nuestros hermanos presbiterianos decir que los bebés son bautizados para que pertenezcan a la Iglesia? Pero si son bebés, pertenecen a la Iglesia aquellos que son bebés, a los cuales el Espíritu Santo, cuando se le ha predicado la palabra, han creído en Cristo por medio de la operación que el Espíritu Santo ha hecho en ellos. Ha operado el nuevo nacimiento. Y cuando opera el nuevo nacimiento, entonces vienen a la vida. Entonces son bebés en la fe. Y entonces se les puede introducir en la Iglesia. A bebés en la fe. Pero confundir bebés en la fe con bebés físicos es mezclar absolutamente todo como estaban mezclando los fariseos, que cogían un punto de aquí, otro punto de allá, lo juntaban y esta es la doctrina. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La secuencia es la siguiente. Cuando un pecador es llamado por Dios a la salvación, es regenerado. Se opera el nuevo nacimiento. Acaba de nacer. Y es a ese que acaba de nacer al que por obediencia a Cristo dice, me quiero bautizar. Y cuando se bautiza, es miembro de la Iglesia, siendo un bebé en la fe. Pero no un bebé físico, porque esto tiene que ver con leyes civiles, no con leyes espirituales. Por eso hablábamos antes de la ignorancia que muchas veces existe en los medios cristianos. Se confunden las leyes civiles con las eclesiásticas. O las leyes que Dios muestra en la Escritura a Israel, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, se confunden todas ellas armando un batiburrillo que nadie se entera de lo que están diciendo. Por ejemplo, es un ejemplo bastante recurrido, pero seguiremos hablando de este ejemplo mientras que el Señor nos dé vida, porque seguimos viendo en el pueblo cristiano que no toman nota de este ejemplo. Por ejemplo, aunque el cuarto mandamiento de la ley moral nos enseña acerca de guardar el día de reposo para el culto público al Dios Trino, muchos dicen, las leyes quedaron abolidas con Cristo. Con Cristo, Él cumplió toda la ley. O sea que si Cristo cumplió toda la ley, entonces no es necesario que yo guarde la ley. Según vayáis saliendo, os puedo matar a cada uno de vosotros. Porque no puedo ser culpable de nada, porque la ley no me afecta. Ya Cristo la cumplió por mí. Entonces no estoy expuesto a matar, a adulterar, a robar, porque la ley ya ha sido cumplida por Cristo. ¿Pero es esto lo que quiere decir la Escritura? ¿O se está pensando aquí como pensaban los fariseos, que le sumaban a los textos algo adicional para que la Escritura dijese otra cosa distinta a lo que dice? ¿Puedo robar entonces si Cristo cumplió la ley por mí? ¿Puedo robar? ¿Puedo matar? ¿Puedo hacerlo? Todos dirán que eso no. Que el Señor abolió la ley. Pero si el Señor abolió la ley, ¿por qué no puedo robar? La Escritura enseña que Cristo abolió la ley ceremonial, porque todos los sacrificios, ofrendas y todo lo que se hacía en el antiguo pacto que tenía que ver con los sacrificios por el pecado, por las ofrendas del pecado, las ofrendas de paz y muchas más ofrendas que se hacían, tenían que ver con la persona de Cristo. Cuando Cristo viene sobre sí, cumple todo lo que tenía que ver la ley ceremonial. Se acabó la ley ceremonial, se acabaron los cultos. De hecho, Dios en su providencia acabó con el templo de Israel para que no se celebrasen cultos. Así nos encontramos ante la contradicción de, aunque estamos bajo la gracia, pues evidentemente tengo que guardar la ley.
ya que no puedo matar ni robar. Sin embargo, aunque todo esto lo entienden muchos cristianos, es decir, no podemos matar ni robar, sí podemos violar el día de reposo, que es el cuarto mandamiento. Ese sí lo podemos hacer. El resto no. Hombre, si le pillan a uno robando a un banco a mano armada, diremos, este no es cristiano, fíjate lo que hace. Ahora, si vemos a un cristiano 528 millones violando el día de reposo, es normal, está en su libertad. Claro, está en su libertad. El asunto es por qué razón el día de reposo es el único mandamiento que los cristianos en general pueden violar sin ningún problema. ¿Y por qué no matan? Y lo hacen también sin ningún problema, porque es otro mandamiento más de la ley de Dios. Los creyentes no presentan ningún impedimento ni luchan arduamente en cambiar de trabajo si tienen que trabajar el domingo. No, es que tengo que trabajar el domingo. Pero si no te queda otra opción, lo haces mientras que buscas una alternativa. Mientras que buscas una alternativa. O bien cualquier excusa es buena para violar el día del Señor. Tienes que trabajar por necesidad. Bien, pero busca una alternativa. Porque fijaos, ¿os imagináis que yo también trabajase el domingo? Fuera de aquí, porque aquí también trabajo, aunque parezca que no. Pero ¿os imagináis que yo diga, es que tengo un trabajo que soy azafato y me voy a volar, el domingo estoy volando, y que se orienten a un trabajo de enfermero y que todos los hermanos tengan trabajos el domingo? ¿Y la iglesia? Es decir, si no le damos la importancia al domingo que el Señor le da, que lo establece en la creación y lo ratifica en el cuarto mandamiento, y así lo enseñan los apóstoles a la iglesia, ¿cómo podemos predicar el Evangelio de Cristo, ser columna y baluarte de la verdad, sacar a la sociedad la luz que nos da el Evangelio, si todos nosotros tenemos trabajo los domingos? Bueno, ¿y qué os parece si nos reunimos el miércoles? Ya, pero es que el Señor estableció el domingo, no el miércoles, no el día que a ti te convenga, es el día que Él establece. No es como tú quieres adorar, es como Dios quiere ser adorado. No es como tú quieres orar, es como Dios quiere que ores. No es como tú debes leer las Escrituras, es como Dios quiere que las leas. ¿Cómo va a prosperar la iglesia si todos trabajamos el domingo? ¿Cómo vamos a ser edificados en la fe si todos trabajamos el domingo? ¿Cómo vamos a evangelizar a la siguiente generación si todos trabajamos el domingo? ¿O es que todos no tenemos que trabajar salvo tú? De todas formas, pensad, si Satanás quiere cerrarnos la boca, ¿cuál es su método? Que todos tengamos que trabajar el domingo. Ya está. No hace falta persecuciones. No tienen que ir contra nosotros para decirnos, no tenéis que adorar a Dios. No, es que yo tengo que trabajar el domingo, hermano. Y Sorín también, y Oliver, y Martín. Todos tenemos que trabajar el domingo. Es una obra de Satanás realmente increíble, porque ha cerrado la boca de la iglesia. ¿Vosotros os habéis preguntado por qué razón los 3 amigos de Daniel estuvieron dispuestos a morir quemados para no arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor? Solamente se tenían que arrodillar. Y como dicen muchos cristianos, lo importante es lo que sienta mi corazón. Sí. O sea, te pones delante de un ídolo de rodillas, pero lo importante es lo que siente tu corazón. ¿O tiene que también que estar involucrada tu conducta? ¿O no? Porque ellos prefirieron la muerte quemados antes que ponerse de rodillas delante de un ídolo. Primero y segundo mandamiento. Ellos no lo toleraron. Dijeron, si nos tienes que matar, nos matas, pero nosotros no nos vamos a poner de rodillas delante de tu estatua. Y los echó al foso de fuego, al horno de fuego. Ahora bien, nosotros todos decimos, bien, los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, ¿cómo defendieron la fe? ¿Cómo mantuvieron su espíritu? Sí, hermano, sí. A ti te dicen, con ello no violaron el primero y segundo de los mandamientos. A ti te dicen, oye, el domingo tienes que hacer una barbacoa. Y te quedas para hacer la barbacoa. Uy, qué tarde me ha costado el sábado. El domingo me quedo en casa, no voy a ir a la iglesia. Uy, tenía tantas cosas que hacer el domingo, que el domingo no he podido ir a la iglesia. O sea que decimos bien, bravo, por los 3 amigos de Daniel, que estuvieron dispuestos a ir a la muerte por no violar el primero y segundo de los mandamientos, y tú violas el cuarto y te quedas tan tranquilo. Tan tranquilo. Pues así vemos cómo el ser humano trabaja y manipula las Escrituras para salirse con la suya. Moisés nos dijo
que nos podíamos divorciar por cualquier causa. Y el Señor entonces le tiene que decir, fue solamente por la dureza de vuestro corazón. Fue por la dureza de vuestro corazón. Resumiendo nuestro sermón, 3 aspectos fundamentales que sobresalen del tema del divorcio, según Deuteronomio y según la enseñanza que nuestro Señor nos da. El primero, en Deuteronomio 24 se reconoce el divorcio como un proceso legal y lo regula. ¿Te puedes divorciar? Sí, si la otra parte ha cometido adulterio. Si no ha cometido adulterio, no tienes ningún derecho al divorcio. Segundo punto, Deuteronomio 24 no instituye ni aún permite el divorcio por otra causa, excepto el adulterio. Lo regula específicamente para ese caso concreto. En tercer lugar, Deuteronomio 24 no estimula a la gente hacia el divorcio. Toda la fuerza de los 4 versículos es frenar, del 1 al 4, es frenar la acción de que alguien se quiera divorciar y que se lo piense. Por eso están los documentos legales, por eso tienes que escribir, por eso tienes que hacer muchas cosas, para que aquello aparezca como realmente es, que ha habido por una causa justificada, que es el adulterio. Ninguna otra cosa vale. ¿Qué nos enseña a nosotros esto como iglesia? ¿Podemos nosotros caer en el caso de adulterio espiritual, como decíamos también la semana pasada? A los que no les gusta su iglesia, a pesar de tener doctrina sana, pastores íntegros que se preocupan por el estado del rebaño. Uno es capaz de decir, esta iglesia no me gusta, que cuando hago algo mal viene el pastor y me reprende. Entonces me voy a otra donde no me reprenda el pastor, que me lo paso fenomenal y además puedo saltar, brincar y hacer piruetas y lo que me desahogo con todo eso. Bueno, tienes que ver si estás cometiendo divorcio y si además te estás yendo con una ramera, porque la mayoría de las iglesias, sinagogas de Satanás, son rameras. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué le debemos pedir al Señor con todo lo que aquí nos expone? Lo primero es que podamos ser leales a Cristo bajo la autoridad de la Iglesia en la que Él nos ha puesto, porque es donde somos instruidos en el camino de la santidad y somos enseñados acerca de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es importante que estemos integrados en una iglesia. Y además no es una opción, es una obligación. Lo segundo, que podamos ser fieles a Cristo observando cada uno de sus mandamientos. No y el primero y el segundo, porque nosotros nos dicen, poneos de rodillas debajo de una virgencita y diremos, ¡jamás! Ahora, viola el día de reposo. Corriendo, ningún problema. Pero si no violas el segundo, ¿por qué violas el cuarto? Si te repugna el segundo, ¿por qué no te repugna el cuarto? ¿Por qué? Tercero, que podamos pensar como Cristo cuando nos dice cómo llevó a cabo la creación como una demostración de su poder al traer a la existencia todo cuanto nos rodea en 6 días, no en 6 épocas de miles de años donde todo evolucionó y dio luz a... No. La palabra de Dios dice tajantemente que en 6 días literales hizo Dios los cielos y la tierra. Que la gente de este mundo no se lo crea es problema de la gente de este mundo, pero no es el nuestro. Nuestra obediencia es a Dios, al Dios de las Escrituras, y es ahí donde nos lo dice. Cuarto, que podamos defender estas señales de identidad netamente cristianas en un mundo caído y perverso. Y para ello tenemos que asumir todas las enseñanzas de la palabra de Dios con un espíritu humilde, que tiemble a su palabra, que tiemble. Tenemos que asumir la necesidad de estar integrados en una iglesia que sea fiel a la mente de Cristo, una iglesia que sea temerosa de Dios, una iglesia que trabaje con firmeza por ser columna y baluarte de la verdad, porque ahí vamos a tener todas las herramientas y todo el conocimiento que necesitamos para cómo tenemos que dirigir nuestra vida. Tenemos que ocupar dentro de esa iglesia el lugar que el Espíritu Santo determina para cada uno de nosotros, porque es el Espíritu Santo quien pone en la iglesia a cada uno en su lugar. Es el Espíritu Santo quien lo hace. No olvidemos que la iglesia es la esposa del Cordero y que desde ahí, unidos al Cordero, podemos dar la enseñanza, la luz y el conocimiento al mundo en el que vivimos de cómo piensa Cristo, de qué es lo que Dios ha dejado en su palabra y de cómo es el medio que Dios ha habilitado para predicar a los hombres la fe, la iglesia, con la palabra de Dios y la ayuda imprescindible del Espíritu. Esas son las herramientas que Dios usa para traer a los hombres a la fe. Vamos a terminar en oración.